Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola Salomón, sí, te escuchamos muy bien. Sí, sí Ah, se escucha. bueno, Tarde. que había música de Belinda y no era mía. Dije, ¿de quién será? Bueno, pues era mía, Salomón, y estaba mientras te esperábamos. Ah, está bien, está bien. La música distensiona y ayuda a que el tiempo se pase más rápido. Sí, y además, como sabemos que tu especialidad es la música, hoy no nos vas a hablar de música mucho, pero la etnomusicología es la especialidad de Salomón, entonces, bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí, qué bueno que te hiciste un tiempecito porque les voy contando que Salomón está ahorita de visita con nosotros en México, en Zacatecas. Esta primera sesión pues la va a dar realmente aquí desde nuestro país, las siguientes pues ya serán desde Colombia. Gracias por hacerte un espacio. Temprano estabas coordinando un taller con jóvenes de la UAS y bueno, pues qué bien que ya hoy ya estás aquí con nosotros para empezar a trabajar. Así es. Bueno, pues voy a compartir la pantalla, Salomón, porque antes de que tú empieces a trabajar, pues nos gustaría compartir un poco de tu trabajo, un poco del currículum, para que nuestros asistentes pues te vayan conociendo y se vayan enterando un poquito de todo lo que tú has hecho. Es un currículum muy chiquito porque les cuento que Salomón ha hecho muchas cosas y bueno, pues vamos a presentar algo muy cortito porque no le quiero robar mucho tiempo ya me dijo que va a trabajar muchas cosas el día de hoy y entonces no, lo que menos quiero es robarle tiempo. Pero bueno, vamos a iniciar presentando un poco de la biodata de Salomón. Y les cuento también que este tema del segundo módulo pues tiene que ver justamente también con los instrumentos para el registro y la recopilación de información, solo que en esta ocasión pues vamos a trabajar con otros Buenas tardes, instrumentos. Buenas tardes, distintos de los que habíamos estado trabajando en el primer módulo. Y bueno, con nosotros ya está el magíster Salomón Rodríguez Piñeros. Estaba en la última, perdón. Bueno, les cuento que él es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de La Sabana, es también especialista en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual por la Universidad del Bosque, especialista en Filosofía Colombiana por la Universidad Santo Tomás, especialista en Pedagogía de la Recreación Ecológica por la Universidad de los Libertadores, magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás, docente de Ciencias Sociales y Filosofía vinculado en la Secretaría de Educación del Distrito, la SED, miembro de la Red de Maestros Investigadores del Distrito, la REDI Bogotá, miembro también de la Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en Enseñanza de la Historia, REDIE México, que es justamente lo que esta semana lo tiene en Zacatecas, y es miembro también de la Red de Especialistas en Docencia, Gestión e Investigación Educativa, REDOGIE México. Además de esto, bueno, Salomón posee una certificación en docencia universitaria, también una certificación como formador y facilitador en niveles de educación de economía social y solidaria y una certificación por el Instituto de Folclor de Panamá en la línea de etnomusicología. Es autor de 15 libros y capítulos de libro publicados en distintos países, ponente y conferencista en universidades nacionales e internacionales. Es formador del programa Maestros que Aprenden de Maestros de la Secretaría de Educación de Distrito en Bogotá. Fue ganador del premio Compartir al Maestro en la categoría de Maestro Ilustre. Obtuvo también el primer lugar en el proyecto de investigación por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Obtuvo también mención honorífica entregada por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y el primer lugar en el concurso de narrativa épica 100-100 Héroes Docentes organizado por la Universidad de Santander. Y bueno, por si esto fuera poco, pues nos gustaría también hacer esta remembranza de un trocito. Salomón
nos hizo favor de prologar un libro que publicamos en 2020, en verano de 2020, y esta frase creo que representa mucho de lo que él ha hecho y de lo que él es como profesor. No se pretende hacer una educación perfecta, pero sí una educación contextualizada a las necesidades de la sociedad y de los ritmos de la vida que conducen a disminuir los caminos de la crueldad y la exclusión social, porque una educación en la precariedad intelectual y física termina siendo el reflejo de los rostros de pobreza y el dolor que se acentúa en una problemática continental generalizada. A Colombia y a México nos han hermanado muchísimos factores, muchísimas situaciones, nos hacen muy comunes, y hoy, bueno, pues Salomón está aquí para hablarnos un poco de lo que ha hecho de investigación allá en su país y que seguramente vamos a encontrar que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos o podemos hacer en nuestro país. Entonces, ya sin más preámbulos, pues lo voy a dejar con el magíster Salomón Rodríguez Piñeros, que nos va a hablar de instrumentos para el registro y recopilación de información. Salomón, muchísimas gracias por haberte dado este espacio, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad te abrazamos con el corazón, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya sin más te dejo el micrófono para que inicies. Gracias. Ok, muchas gracias, Carolina. Ahora hacemos el ejercicio de intercambio. Ahora yo comparto mi presentación. Un segundito. ¿Ya la están viendo? Sí, ya. Sí, así es, así es. Bueno, listo. Bueno, era por probar, porque no la van a ver todavía. Inicialmente, en relación a las palabras de la doctora Carolina, pues dar un agradecimiento muy especial. Más que una charla hoy de sistematización de instrumentos, yo quiero que el trabajo que voy a hacer esta tarde con ustedes en este espacio se convierta más en un referente de inspiración. Les decía esta mañana a los estudiantes de la Normal de Zacatecas que había venido desde muy lejos a compartir con ellos parte de un saber y de unas experiencias de investigación e innovación educativa que estuve trabajando con ellos toda la mañana. Y les decía, miren de dónde vengo y miren todo lo que el conocimiento en determinado momento es capaz de hacer. Al igual que los estudiantes de hoy, ustedes que así estemos detrás de esta fría pantalla y en la distancia, les quiero decir que para mí es un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde. El maestro, y yo sé que Carolina también es consciente en esto, el maestro que tiene la posibilidad de formar a otros maestros, tiene una responsabilidad y a su vez un privilegio muy grande. Y yo considero que el privilegio es mío en el sentido en que, bueno, por lo menos en Colombia nosotros nos pensionamos relativamente jóvenes. Antes, hace unos añitos se pensionaban los maestros a los 50 años. Ahorita yo estoy en la ley donde nos pensionamos a los 55. Pero creo que en México acá se jubilan un poquito más avanzada la edad. Pero considero que estar en el ejercicio y estar en la academia de la formación de maestros, les decía ahorita que es un privilegio porque es que ustedes son los que nos van a reemplazar a nosotros. Y quizás lo que nosotros no alcanzamos a hacer va a ser tarea de ustedes. Lo que no alcanzamos a hacer, lo que no quisimos hacer, lo que hicimos mal, lo que hicimos bien, es susceptible de ser replicado y mejorado por ustedes. Así es que
reciba mi saludo en la distancia, reciba, y lo más bonito, desde su propio país, porque hemos venido acompañando a algunos grupos de la universidad de ustedes, de la normal de ustedes, de algunas normales en Yucatán, y, y ha sido en la distancia. Entonces yo los saludo desde Colombia, les digo, mire, estoy desde el sur del continente. Lo más bonito es que estoy desde un país muy hermoso, que a pesar de las problemáticas de violencia, de las situaciones que nosotros como colombianos también vivimos, porque creo que en eso somos coincidentes, México y Colombia han compartido, como lo dice uno de los versos de la canción Mi Patria Madrina de Lila Downs Sánchez, porque hemos compartido el agua del mismo jarrón y ha sido el agua de algunas situaciones de pronto un poco tristes, pero tienen un país hermoso. Yo viajaba ayer de Guadalajara a Zacatecas y miraba desde el camión, en Colombia le decimos flota, paisajes, mucha tierra. Tienen ustedes un país muy grande, tienen ustedes un repositorio de vida por explotar económicamente. Y creo que a veces uno no es capaz de visualizar eso, o los países, las políticas, los mandatarios no son capaces de visualizar a veces tantas oportunidades y tanto talento que tienen sus gentes, ustedes que se están formando de igual forma. Voy a concluir esta presentación con una consideración especial, y es que primero le recomiendo a Carolina esa presentación tan bonita porque Carolina menciona algunas cosas que yo ya no me acuerdo que había hecho. Y Carolina se tomó el trabajo de hacer el ejercicio de recopilar mi currículo y mi experiencia. Y primero está muy bonita, le agradezco mucho, Carolina. Y faltó un detalle, y reciban el comentario no para presumir, porque no soy de ese estilo, sino para que sea precisamente inspiración de ustedes. Yo vengo en el proceso de investigación con la Red de Maestros de Historia acá en México hace 10 años, y mi cita ha sido constante, la visita. Vengo cada año, cada 2 años, he recorrido distintas ciudades de este país, y creo que estos 10 años, lo dije esta mañana a uno de los directores de la red, al doctor Hugo Torres, y yo le decía, creo que mis 10 años se dividen, estos 10 últimos años hacen que mi experiencia académica se divida en dos, entre antes de los procesos de investigación, que es de lo que vamos a hablar hoy, y después de los procesos de investigación. No porque antes de estos 10, 12 años que llevo haciendo de manera muy juiciosa la investigación no hayan sido importantes. De hecho, lo fueron, porque fueron mis primeros años de docente y fueron mis años que me dieron en el camino la experiencia y la sabiduría para seguirme formando. Pero estos 10 últimos años que me he dado a la tarea, ojo, mis queridos estudiantes, de escribir, de investigar con más rigor, de empaparme con las normas APA, porque si quieren seguir en la línea de los procesos de investigación, las normas APA debe ser su carta de navegación, debe ser el inicio de su libro, de su memoria, de tantas cosas bonitas que van a llegar en su experiencia como docentes. Y en ese trasegar y en ese ir y venir de México a Colombia, pues aparece una oportunidad muy bonita. Y yo les decía, no lo voy a decir por presumir, se lo voy a decir como ejemplo. Empiezo los procesos de investigación y en plena pandemia me contacto con la Universidad Santander. Es una universidad que tiene la sede en Guadalajara, en Yucatán, y ellos me publican el libro. De hecho, conocen del proceso y me dicen, maestro, usted tiene escritos, tiene memoria, tiene ponencias de su experiencia. Y sí, claro, dijo, organízalas y la universidad te va a publicar un libro. No te vamos a pagar. Lo único que te vamos a permitir es que la universidad te paga, vas a venir a Guadalajara, vas a salir al lanzamiento del libro y te vamos a recibir acá. Te pagamos absolutamente todo. Yo no les dije que sí. Les dije ya mismo, y a las pocas semanas ya tenían el libro. Sale el libro, ahorita lo van a conocer ustedes, una partecita para que pronto lo puedan checar en internet, el resumen, o de pronto si lo quieren bajar también.
Y a la par, pues me dan la propuesta de hacer el doctorado en educación. Yo me habría negado a hacer el doctorado porque en Colombia a veces los maestros de secundaria, y lo voy a decir, no se le valora el tener el doctorado porque el escalafón no es tenido en cuenta, por lo menos en el caso mío. Ya llegamos a un tope donde ya no podemos ascender más. Bueno, pues finalmente son las cosas y me dicen, maestro, haga el doctorado, te damos el 50% de descuento, lo puedes hacer en línea, dura 3 años, entre los dos países. Les dije, no estoy interesado ahorita, seguiré escribiendo. Sin embargo, no sé si ustedes han visto los dibujitos animados donde un animalito le habla a uno por acá, el otro le habla por acá, y creo que alguno me habló por ahí. Y le dije, doctora, no tengo el dinero, entre comillas, no lo quiero hacer, pero pues habría una oportunidad y es, permítame dirigir desde Colombia asignaturas como filosofía de la educación, sociología de la educación con sus estudiantes en línea y yo me pago el doctorado con trabajo. No le disgustó a la doctora, me dijo, bueno, lo podemos hacer, en 15 días entras a tener ya estudiantes de tu país. Entonces, cada 8 días, en las citas de los jueves y los viernes, tengo estudiantes mexicanos que entran a la sala de mi casa. Ya llevo 2 años dirigiendo procesos de formación y algunas tesis también de licenciatura con estudiantes mexicanos. Para mí eso es maravilloso, porque los tengo a ustedes, a gente mexicana a la que les debo muchísimo. No lo puedo decir acá y no me extiendo, pero les debo mucho. Entonces, con todo el agrado del mundo, he estado en ese proceso. Ha sido fuerte, Carolina lo sabe, de doctorado, de escuela, de clases también en las tardes. Pobrecitas mis hijas y mi esposa, pero ellas saben que finalmente el esfuerzo hay que hacerlo. Entonces les decía que no era por presumir. De hecho, tuve que pasar primero a Guadalajara para encontrarme con mi director de la tesis doctoral y entregarle algunos avances y unos asuntos que tengo que entregarle porque, si Dios quiere, ya lo termino el otro año. Y eso me lo ha dado la constancia, la disciplina. Ustedes que están en procesos de formación, algunos estoy seguro que también ya son maestros, pero creo que lo ha dado también el amor que le he tomado a esta profesión tan bonita que se llama la docencia. Y esta profesión es el camino que muchos de ustedes quisieron seguir. Lo dije esta mañana y cuando tengo estudiantes de la línea de ustedes, lo ratifico. El año pasado, casualmente, estuve en un proceso de formación con unos normalistas de la Normal de Monterrico en Lima, y yo les decía eso, en términos colombianos, no sé si cómo lo analizan ustedes, nosotros decimos, no saben lo que les corre pierna arriba cuando uno se mete en algo grande o problemático. Y se los digo no con el ánimo de asustarlos, sino con el ánimo de decirles, están ustedes en una profesión muy compleja, donde a veces los corazones de nuestros niños en las aulas también nos entristecen a nosotros, donde tú sales a unas vacaciones escolares y cuando regresas hay una silla vacía, porque hay un estudiante que se suicidó o hay un estudiante que está muy enfermo en un hospital. A mí, no sé, creo que a Carolina le tiene que haber pasado. Muchas veces se nos han quedado sillas vacías. Y no es porque el estudiante esté en otra escuela o se haya trasladado, sino porque el estudiante definitivamente ya no está. Es la vida es esa. Pero de igual, una profesión de tristezas, de complejidades, pero les aseguro que entraron ustedes a una de las profesiones más hermosas del mundo, con todas las dificultades que les digo, porque van a tener muchas satisfacciones, muchas miradas, muchos abrazos de sus estudiantes y muchos abrazos de sus colegas y de quienes van a estar compartiendo con ustedes. Bajo esa mirada, lo tengo acá en la mano, de hecho traje unos ejemplares por acá. El libro que sacamos el año pasado, donde yo soy el editor, es creo que el último texto, se llama Maestros de Carne y Hueso, Historias de Vida y de Transformación Social.
y hay 18 historias de 18 vidas de maestros de mi país. La versión 2023 va muy bonita porque se va con historias de maestros, de 4 maestros mexicanos, 3 peruanos, 2 chilenos, una maestra de Puerto Rico, un maestro de Panamá. Hay 24 historias y creo que 12 historias de maestros colombianos. Y lo que hemos venido haciendo con un colectivo de maestros es recoger la memoria. Esto es sistematización, chicos. Mire, ya empezamos a hablar de a lo que vinimos. Esto es sistematización y es recopilación de documentos para hacer una memoria escrita. En mi país sucede, no sé aquí, que a veces el maestro se jubila y a los 3 años, a los 2 años ya, creo que, ¿te acuerdas de cuál maestro? No, pues el maestro nunca escribió. El maestro de secundaria, de primaria, a veces el maestro no escribe. Y escribir la memoria significa escribir para la posteridad y para el resto de la vida. Entonces, se los voy a compartir ahorita, tan pronto termine, o ahorita en uno de los lapsos donde ustedes van a estar trabajando ya solas un poquito, voy a mirar cómo bajo el enlace y si no, le agradezco a Carolina que me permita los correos o si tienen los correos de los estudiantes que están acá, les puedas enviar el ejemplar en línea, que sé que les va a servir muchísimo como inspiración, que son 18 historias de maestros sobre los cuales se narra la historia. Y mi capítulo dice así, un poco para que no se me asuste por lo que les decía de que no saben lo que les corre pierna arriba. Si no fuera así, creo que no había escrito esto. Dice así, si volvieran a ser, no dudaría un minuto en volver a ser maestro, porque creo que me falta mucho por hacer. Por los niños de mi país, por los maestros de formación de mi país y por los niños del continente, porque creo que la voz del proyecto Pensar las Músicas en Contexto ha llegado a distintos lugares. Esa es mi historia, estimados estudiantes, un pedacito de mi historia. Y que vuelvo y repito, la idea es que más allá de una conferencia salido de los cabellos, una conferencia de alta técnica, creo que lo que les voy a compartir sí son unas técnicas, pero también algunos elementos del quehacer docente, que para muchos de ustedes, obviamente, quien lo quiera asimilar puede tener elementos interesantes, porque finalmente es mi vida como docente la que ha estado ahí entre aciertos, desaciertos. Entonces, la idea es que esos aciertos ustedes los puedan repotenciar. Así que, mis queridos estudiantes, mi abrazo caluroso desde su propia tierra y mi agradecimiento siempre por escucharme, por compartir también sus experiencias y por dejar que el conocimiento fluya. No tenemos un aula en físico, pero me parece que este tipo de dinámicas ya permiten que tengamos la posibilidad de interactuar. Ahora sí, les voy a compartir la presentación que hice para ustedes y que tiene pues obviamente ese componente. Bueno, ya está por ahí, ¿verdad? Sí, ya la estamos viendo. Y te cuento, Salomón, que tenemos un grupo de WhatsApp con todos los asistentes a este diplomado. Entonces, Sí, si tú nos regalas ese libro digital, pues ten por seguro que yo lo claro. voy a colocar en el Ah, grupo de WhatsApp para que todos tengan acceso a él. maravilloso, maravilloso. Claro, les voy a compartir el libro de WhatsApp y otros recursos que en determinado momento les pueden servir bastante. Gracias. Bueno, lo que pasa es que necesito las diapositivas acá un poco para el orden, pero creo que ahí alcanzan a ver bien la diapositiva grande, sí. ¿Sí? Bueno, entonces el proceso es el siguiente. Vamos a hablar de herramientas para la investigación educativa, sí vamos a hablar de instrumentos de registro, sí vamos a hablar de recopilación de información, pero a la par creo que vamos a hablar del cómo y de las intenciones que tienen los instrumentos de investigación en el aula y un poco sobre la línea de la recopilación y el análisis de esos instrumentos. Desde esa perspectiva, creo que hay 3 etapas sobre las cuales voy a estar comentando con ustedes el taller. Hoy vamos a hablar un poco acerca de método cuantitativo, de método cualitativo en la enseñanza, de recopilación de la información en el aula, de producción de investigación en la escuela,
de algunos elementos del cuaderno de clase, de lo que implica el cuaderno de clase, como la memoria, como los recuerdos de la enseñanza. Bueno, les voy a compartir ahí un ejercicio desde el Padlet, a ver cómo nos va. Las formas de lo que implica finalmente el concepto del cuaderno y algunos tips de sistematización que se cierran con el blog. Es decir, esta sesión 1 va a tener unas generalidades desde la perspectiva de lo que es la investigación y lo que son las herramientas. De hoy en 8 días ya hablamos a hablar en concreto del trabajo de sistematización, de lo que significa la libreta, el cuaderno rotativo, el cuaderno viajero, el portafolio de clase, las guías de observación, las guías de cotejo y elementos interactivos. Y vamos a cerrar al final, en la tercera sesión, con historias de vida, lo que implica la recopilación de la memoria desde las bitácoras. Vamos a hablar un poco del anecdotario, que en Colombia se llama observador del estudiante. Les voy a compartir algunos modelos y rúbricas de registros y otros referentes de sistematización. Entonces son como los 3 elementos sobre los cuales vamos a estar compartiendo en estas 3 sesiones de clase. En todas las sesiones va a haber un espacio para que ustedes hablen, para que ustedes pregunten, pero en la sesión 3 voy a tratar de recoger de las 3 sesiones. Entonces les voy a pedir el favor, quienes puedan, que de pronto algunos no tienen la posibilidad, de tener una libretica. Precisamente estamos hablando del cuaderno como memoria y el cuaderno como recopilación de información. Entonces una libretica, asígnese 6 hojitas, no se escriba primera sesión o unas hojitas en blanco, no las botes, no las refundas, porque las vamos a necesitar, sobre todo con los apuntes de lo que les voy a estar compartiendo. Desde esa perspectiva, me interesa que me guarden sus apuntes y sus ideas, porque eso va a ser un insumo también para el proceso que vamos a desarrollar. Voy a compartirle, Carolina lo dijo ahorita, de que una de las líneas que yo tengo es el uso de la música en el aula, cómo la música como lenguaje emergente puede permitir el desarrollo del pensamiento en los estudiantes. Y encontré casualmente esta canción, la ubiqué por ahí, creo que el año pasado, de Manuel García. Y Manuel García es un cantante de música social chilena, es vigente, él vive todavía, pero escuché una canción muy hermosa de lo que significa el concepto del profesor en su comunidad, el concepto del profesor en su escuela, con una particularidad, es que profesora y profesor a veces terminan siendo matrimonio pedagógico. Aquí en Colombia a veces ocurre que los dos, profesora y profesor, son esposos, y pues generan ahí, me imagino que mucha pedagogía en su casa. Yo creo que a toda hora querrán estar, piensan que están enseñando. Y les voy a compartir un fragmento de esta canción precisamente para hablarles un poco del papel del maestro en la escuela. Les voy a compartir el segmento, a ver cómo lo escuchamos. ¿Sí la están escuchando? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, ahí va. Usaba su sombra como pizarra y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Usaba su sombra como pizarrón y se iba por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Ay, la irara, la irara, la 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 ira. Ay, la ira, la ira, la 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 ira.
niños de los barrios los amaban, porque daban en la calle su lección, y las piedras eran abacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza, la respuesta está en la misma vocación. La evidencia está en las sombras y en las piedras, y en la cal de aquel viejo paredón, la tiza blanca de aquel viejo pizarrón. Ay, 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 ay. Bueno, la voy a dejar por ahí, pero creo que escucharon la intención. El maestro termina siendo un aula abierta. El maestro enseña en el aula de clase, el maestro enseña en el patio, el maestro enseña a los padres de familia, el maestro enseña a los colegas, el maestro enseña a sus hijos también. Nuestros hijos creo que terminan en medio de todo siendo unos afortunados porque tienen sus profes en el colegio. De una u otra manera uno también termina enseñándoles en la casa. Y la canción creo que refleja eso, un poco sobre el papel del maestro. Estamos hablando de pronto de una época distinta porque habla del pizarrón. Hoy en día hablaríamos del Padlet, hablaríamos de las redes sociales. Pero creo que la misión, cambiarán los medios, cambiarán los instrumentos, cambiarán las herramientas, pero la misión no cambia, porque creo que la misión de enseñar y de transformar la vida y las comunidades, creo que eso sigue siendo vigente. Y eso hace parte precisamente de lo que en determinado momento no puede perder el maestro. El maestro es sabiduría en medio de todo. Obviamente desde las posiciones académicas, pedagógicas, esas miradas de pronto han cambiado un poco, porque dentro del aprendizaje colaborativo, del que vamos a hablar pronto más adelante, el maestro también aprende de sus estudiantes, o a mí me pasa, yo aprendo todo el tiempo y soy consciente de que ellos tienen otros saberes que quizás yo no tengo, yo tengo una experiencia que les comparto, pero que en determinado momento, y no es desde la mirada de la perspectiva de John Locke, que habla de que el niño nace como una hoja en blanco, no, el niño nace con algunos preceptos también y unas emociones y unos conocimientos, no sé si le llamemos conocimientos, pero sí unas percepciones de lo que el vientre de la mamá en su momento también le permitió y ya en el camino obviamente se va formando. Y un ejemplo de ello es esto. Estos 5 chicos acá hacen parte de mi escuela, están terminando el ciclo de secundaria. Yo tengo un trabajo donde recojo información a partir de elementos artísticos, donde el arte a mí me permite hacer análisis, me permite hacer conjeturas, me permite hacer investigación. Este año casualmente hicieron cuadros, hicieron pinturas. Lo coloqué acá, al lado. Si ustedes miran, es el mismo cuadro. Ellos lo hicieron en una tabla de madera, pero a mí me pareció espectacular. De hecho, los convertí en diapositivas, en papel, en fotografía. No sé si las están mirando ahí, si tienen mi pantalla. Y lo que les traje hoy fue imágenes de una colección de 49 fotografías. Parecen postales muy hermosas, pero son de los cuadros de los estudiantes. Entonces, uno habla de investigación y uno se imagina haciendo una tesis de grado, uno habla de recopilación de instrumentos y uno se imagina algo tedioso. No, es que tengo que recoger informes, leer textos. No, miren que hay otros elementos, son importantes y ese tipo de recursos nosotros los aplicamos también, pero tú puedes hacer investigación con los cuadernos de clase. Tú puedes hacer investigación con los dibujos que los chicos finalmente expresan. Ellos hacen un trabajo, aunque yo les dicto este año les estoy dictando Economía y Ciencias Políticas, estamos trabajando Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible habla del medio ambiente y habla de la cultura. Entonces el proyecto del corte académico pasado era recojan, investiguen elementos
de la cultura latinoamericana, de la música, del arte, y represéntenlo y argumentenlo en un cuadro. Unos trabajan lienzo, otros trabajan madera, otros trabajan cartón, pero la verdad, y qué pesar que no les pueda compartir todo. Yo veo en mis estudiantes un potencial de artistas impresionante. Este en particular se llama Historia de la Salsa, y ellos hablan de la salsa colombiana, de la influencia que tiene la salsa en Puerto Rico. Y si ustedes miran de pronto de una manera un poco detallada, ustedes están mirando, aunque es arte abstracto, geométrico, miran ahí personas, ahí hay personas, y lo que ellos querían representar finalmente era la danza, el baile de la danza, representado en sus figuras geométricas, pero es un cuadro muy hermoso. Yo le decía a Juan David, que fue uno de los chicos que más lo trabajó, le dije, no lo vayas a desechar, ese cuadro hay que mandarlo enmarcar con vidrio y guardarlo porque está supremamente hermoso. Y lo colocó el cóndor. Si miran en la parte de arriba hay un ave, hay un cóndor, porque es el ave nacional, es el ave, el cóndor de los Andes, el ave insignia del pueblo colombiano. Entonces dijo, profe, la salsa es colombiana, entonces la empecé a ubicar desde el cóndor, de inspiración puertorriqueña, pero el género y algunas danzas obviamente se han apropiado, sobre todo el departamento del Valle del Cauca, en Cali, que es donde, de hecho, Cali recibe el nombre de capital mundial de la salsa. Pero aunque estoy hablando ya de música, estoy hablando de mi proyecto, ya les estoy también hablando de lo que significa los materiales, los recursos, la producción de los estudiantes, que hace parte también de procesos de investigación y procesos de sistematización. Y si lo haces de manera creativa, si logras permear el currículo, que la idea es que no necesariamente que rompamos el currículo y no necesariamente que lleguemos a nuestras escuelas a hacer cosas disparatadas, no, el currículo hace parte del proyecto de investigación. El currículo y las actividades y los productos a su vez hacen parte de la alimentación de ese currículo. Entonces es un primer elemento. Viene acá un aspecto que les quiero compartir y es con 3 preguntas. ¿Para qué, cómo, cuándo educamos? Y creo que ese para qué y ese cómo, ahorita la idea es que terminada este diálogo con ustedes, tengan ustedes la posibilidad de sacar unas respuestas, pero desde sus propias deducciones, no necesariamente desde lo que yo les estoy diciendo, sino desde sus propias deducciones. Y encontré un documento de Roger Vives, que habla precisamente del papel del maestro en esa mirada de la tarea educativa. Y Vives dice, el educador deberá desarrollar un modelo general de sus procesos de aproximación crítica. Sus paralelos emocionales del proceso le indican la ocurrencia del aprendizaje. Además, requiere modelar sobre la evolución histórica la conciencia del educante. Es decir, no solamente educamos para llenar de contenidos, sino educamos para moldear la conciencia, para reorientar algunos elementos del rol y de la conciencia ciudadana, y sobre todo para hacer consciente al niño de que es un sujeto social que de una u otra manera es capaz también de transformar. Entonces, creo que es de doble vía. El maestro enseña al estudiante sin perder su condición de trabajador social, pero el estudiante debe recibir también parte de la información en el sentido en que el niño hace parte y hace parte de esa comunidad como sujeto social. No sé en qué medida partícipe y transformador, sobre todo cuando es pequeñito, pero creo que la vida va pasando y el ser humano va aprendiendo y va teniendo la posibilidad desde su profesión, desde su ingeniería, desde su licenciatura, desde lo que haga precisamente para sus transformaciones sociales. Desde esa perspectiva, se me olvidó decirles que les mostraba este cuadro porque la mayoría de las pinturas, de las viñetas, lo que van a ver en mi presentación son cuadros y pinturas de mis estudiantes. Entonces yo siempre creo que vanagloreo de que mis chicos son unos artistas. ¿Y para qué voy a bajar imágenes de internet
si tengo tantas cosas bonitas de lo que hacen mis estudiantes que me sirven finalmente para hablar del proyecto e incluso para decirle a otros colegas o a ustedes, decirles, mire que sí se puede. Mire que los chicos sin ser artistas se pueden lanzar al terreno del arte. Creo que el ejemplo más notorio es el mío. Yo no soy músico y llevo investigando la música 12 años. Aquí a Zacatecas traje la historia de la cumbia colombiana que permeó el continente entero. La historia de la cumbia que nace en el departamento del Atlántico, en el municipio de La Soledad, en Colombia, pero que llegó a México con Celso Piña, al estado de Nuevo León y Monterrey y se quedó, que se fue para Argentina y hoy en día hablamos de la cumbia de los trapos, que se fue para Perú y Ecuador y hablamos de la cumbia electrónica, que se fue para Panamá y hablamos de la cumbia del torito y otras cosas. Entonces, soy músico, pero me he dedicado a investigar teóricamente la historia de la música y la historia de los géneros. Entonces, para mí es muy importante que los chicos entren en los caminos del arte a su manera y desde los conocimientos que finalmente tengan. Bueno, entonces aquí otra de las pinturas, tiene que ver con vallenato y cumbia, porque me hicieron muchos cuadros para el trabajo que estoy haciendo estos días. Entonces, desde las 3 preguntas que hacía ahorita de ¿para qué educamos? ¿Cómo educamos? Y cuándo educamos, y desde la visión de Vives, que les compartía la cita, les saqué una deducción, más como manera de conclusión de este primer corte de la charla. Y dice así, en el desde las prácticas, los libros. Hola. Sí, sí. Desde las prácticas. ¿Me escuchan? Te perdimos un poco, Salomón, pero ya te escuchamos bien. Adelante. Bueno. Desde las prácticas, los libros, las emociones y las intencionalidades se genera un proceso complejo que se llama aprendizaje. Ahí llega el estudiante y la mirada pedagógica del docente para hacer viva la escuela. Entonces, los saberes que de una u otra manera son compartidos, creo que hacen parte de la dinámica de esa escuela y de esa escuela que en su momento construimos todos, porque es que la escuela no la construye el maestro. El maestro es un agente, el maestro es uno de los sujetos de ese proceso de aprendizaje. El estudiante también solito creo que tampoco podría generar esas interacciones. Creo que la magia de la escuela está en el aprendizaje compartido y en el aprendizaje colaborativo. Voy a pedir un favor y es a Carolina. Voy a compartir un Padlet. Los que quieran trabajar el Padlet lo pueden hacer. Y los que quieran trabajar en la hoja de papel también lo pueden hacer. Entonces, si puedes entrar a Padlet, la idea es que respondas estos interrogantes. Y el que no puede entrar a Padlet porque solamente tiene el celular, entonces no te preocupes. De los 4 interrogantes, vamos a hacer un primer ejercicio de abordaje diagnóstico también, de producción escritural colaborativa, y vamos a responder. Si trabajas en el Padlet, ahí mismo puedes escribir, no pasa nada. Le acabé de compartir a Carolina el enlace del Padlet. Y los que quieran en el papel, seleccionen una de las 4 preguntas, solamente una, y coloca tu apreciación. Les agradezco. Vamos a arrancar con este primer ejercicio y tiene que ver también sobre esa percepción que tenemos de la escuela y del conocimiento que se teje al interior de la escuela. Entonces, manos a la obra. Me van diciendo, por favor, si pueden entrar al Padlet o si en la hoja de papel construyen el argumento para que me den ahorita su apreciación y pueda escuchar también sus voces. ¿Sí te llegó el enlace, Carolina? Sí, Salomón, de hecho ya lo compartí en WhatsApp, lo voy a colocar también aquí en el chat de Zoom para que lo puedan ir Perfecto. revisando todos.
Pues vamos a trabajar 10 minuticos alrededor de esta pregunta, un texto no muy largo, más bien corto, pero que nos dé cuenta de... Entonces lo voy a compartir también en el WhatsApp. Entonces ahí están las dos opciones, Carolina, el Padlet o el WhatsApp. Voy a dejar de compartir un segundo porque me voy a dedicar en unos minutos a escucharlos. Están escribiendo. Ya no están viendo la presentación acá, pero en el chat de WhatsApp les colocamos la imagen con las preguntas. Entonces de ahí pueden ir tomando los cuestionamientos para irles dando respuesta. Bueno, en Colombia decimos muy juiciosos. Acá dicen ustedes que los estudiantes son muy inteligentes. Entonces, muy juiciosos. Me han llegado cantidad de comentarios. ¿Cuántos estudiantes tengo, Carolina? Aquí el día de hoy tiene 159 asistentes, Salomón, pero ya se ¿Cómo? reportaron varios que tienen problemas con su internet por la lluvia y algo Sí, así. sí, por eso les decía, no se preocupen si no pueden entrar al Padlet, en la hojita, en papel lo van escribiendo, porque es que tengo aquí ese Padlet con una cantidad de información impresionante. ¡Qué maravilla! Bastantes estudiantes. Voy a, de pronto al azar, voy a leer algunos de los que están llegando acá. No abrí pantalla porque tengo el internet también muy lento, Carolina. De hecho, tenía otros videos acá que estoy un poco temeroso de pasarlos porque quiero aprovechar la señal lo mejor posible. Quiero de los estudiantes de alguno de los que trabajo en papel, me comparta alguna de sus respuestas. Y ya ahorita nos dedicamos a Padlet. Algunos me llegó con el nombre, los puedo mencionar, y a otros me llegó solito. Entonces, ¿quién me quiere colaborar con una de sus respuestas? ¿Quién trabajó en papel? Un argumento así muy sencillo, pero muy concreto. De los que no trabajaron en Padlet.
A ver, Daniela, te escucho, Daniela. Tranquilo, tómese en la palabra porque pierdo aquí la referencia por el tablero. Daniela, cuéntanos tu opinión. ¿Alguno de los 4 argumentos? Sí, yo traté de escribir, pero al parecer no se envió, creo que está fallando en internet. Decía dónde aprendemos, me quedé en esa. En el de dónde aprendemos, pues yo decía que pues prácticamente todo a nuestro alrededor, todo el tiempo y en todo, o sea, todo nos ayuda a aprender y que esto va a depender también del grado en el cual nos involucramos con cada cuestión en medio, porque a pesar que tengamos las oportunidades día a día, momento a momento, con cada cosa que podamos observar o no observar, pues ya va a depender también del grado en el que nosotros prestemos atención o nos involucremos con ahora sí que eso que nos está causando algún estímulo o que nos está rodeando. Entonces también al grado que le prestemos atención, al grado que nosotros ahora sí que tomamos conciencia de eso, también va a ser el grado en el cual podamos aprender o ahondar más en ello, pero en general es la idea. Está bien, Daniela, muchas gracias. La escuela no es el único lugar de aprendizaje. De hecho, si fuera por un referente físico de 4 paredes, de la estructura, nosotros en este momento no estamos en la escuela. Miren la complejidad, la versatilidad que en determinado momento los medios nos pueden dar. Entonces, creo que hay un elemento interesante, Daniela, desde lo que tú estás planteando, y es la gama de posibilidades que permite el aprendizaje. Entonces, serían de muchas maneras. Quiero otro estudiante de los que no alcanzó a entrar en el Padlet, porque el Padlet lo tenemos aquí y ahorita la vamos a confirmar. Pero muy juiciosos, mira qué cantidad. Esto está para hacer ya un análisis de investigación, percepciones de educación de los estudiantes de la normal de Tuxpan. Alguien más que se tome la palabra, tranquilo, abra el micrófono, no me pida la palabra. Alguien que me quiera compartir. Bueno, mientras alguien se anima, Salomón, Sí. te cuento que además de la normal de Tuxpan, tenemos estudiantes de muchos otros estados del país. Realmente casi hay gente de todo el país en esta sesión tuya. Entonces, eso nos da mucho gusto porque hay gente interesada en estos temas, ¿no? Que creo que todos tendríamos que ir escribiendo, investigando sobre lo que pasa en nuestras aulas. Y esto que tú nos estás comentando hoy, pues creo que nos va a ayudar mucho para entender que no se necesita ser un erudito en investigación para poder investigar lo que pasa en nuestros salones de clase. Así es, Carolina. Y mire, este recurso yo lo vengo trabajando últimamente, sobre todo con los estudiantes de licenciatura que les decía hace rato, y me ha parecido muy interesante, precisamente por la versatilidad de lo que implica recoger información. En este momento estamos recogiendo un acervo académico y un acervo teórico impresionante, porque son las percepciones de educación, las miradas de escuela que tienen muchos de ustedes. Entonces me parece fenomenal. Un poco, si alguien de pronto no lo ha trabajado, el Padlet es un buen recurso. Evelyn, te escucho tu opinión, de qué normal nos acompañas a propósito. Yo pensé que solamente eran estudiantes de Tuxpan, entonces a todos mi saludito en la distancia. Evelyn, te escucho. Que Evelyn levantó la mano. ¿O sería accidental? Bueno, entonces Pues me parece encontramos. que sí, pero no te escuchamos, Evelyn. Si abres tu micrófono, por favor. Buenas tardes. Ahora sí, ya te escuchamos. Cuéntanos. No se escucha. Bueno, pero si le Pues, puedes intentar al Padlet. Ah, bueno, ya, dale. eh, Tienes cerrado el micrófono, Evelyn. Evelyn, si gustas, apaga la cámara para que tu internet vaya mejor. Ya se nos fue, Evelyn. Es su Sí, internet, seguramente. bueno, no pasa nada. Entonces les decía que una aquí ya disculpa, estamos se me haciendo. está yendo el internet. Sí, no te preocupes, cuéntanos. Eh, sí, pues yo pienso y creo que desde mi perspectiva es que pues el ser humano aprende desde los diferentes
ambientes desde su gestación, porque empieza a aprender mediante sus sentidos. De ahí ya cuando pues nace, desde el núcleo familiar, después conforme va ocupando otros espacios como la escuela, pues cuando se relaciona con los grupos sociales y al término de su vida, él sigue aprendiendo en todo momento. Creo que no hay un espacio concreto o que sea solamente educativo para poder aprender. Aprende desde diferentes ambientes y pues todo en esta vida creo que es aprendizaje. Muy bien, Evelyn. Evelyn, muchas gracias. Te felicito por la apreciación en el sentido en que abres el espectro a que no hay un momento, a que no hay una edad específica. Yo les compartí hace rato mi historia del doctorado y mi hija grande que ya está terminando su licenciatura en Derecho, me decía, papi, pero ¿para qué estudias si en la escuela no te van a valorar eso? Y yo le decía, hija, por lo menos entiende que era una deuda que tenía con la vida, como no lo había podido hacer en mi país, el doctorado, mira que la vida me está dando la oportunidad de hacerlo. Y le decía, y así no ascienda el escalafón, debes entender que si tu papá está haciendo el doctorado, mínimamente tú lo tienes que sacar a la mitad de la edad de tu papá, porque yo esperé mucho tiempo. Entonces, estoy estudiando, estoy aprendiendo, me estoy disfrutando el doctorado, aunque ustedes no lo crean, y también debe ser ejemplo, tiene que ser ejemplo para mi hija, para mis estudiantes, para ustedes. Ustedes no se pueden quedar con la maestría. El doctorado tiene que ser parte de un reto personal que en el camino ustedes van a lograr. Y vuelvo y repito, más por la misma, el mismo reto y la misma oportunidad que la vida nos da. Y cerramos apreciaciones con Jocelyn. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que como bien lo comenta mi compañera, pero en cada espacio en donde nosotros nos encontramos, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, en todos los lugares donde nosotros nos encontremos, en cada espacio vamos a aprender algo diferente. Tanto podemos aprender cosas buenas, cosas de bien, como cosas malas. Así es, que no podemos tampoco desmeritar el papel de la escuela. Yo recogí algunas diapositivas, recogí algunas consideraciones especiales desde el libro de Teoría de la Investigación de Sampieri, que también casualmente es mexicano. Y Sampieri habla precisamente desde esa perspectiva, de que la escuela como elemento de educación formal, obviamente tiene elementos que no se pueden suplir en otras partes, pero es que estamos hablando del conocimiento amplio y del pensamiento complejo, muy por la línea incluso de Edgar Morin, donde el conocimiento es integrado, donde el conocimiento es, tiene una palabra particular de lo que estaba mirando ahí, donde el pensamiento genera interacciones con otras líneas y con otros avances del mismo conocimiento. Entonces, aparentemente, y eso creo que nos lo dejó la modernidad, y es que las ciencias exactas, las ciencias blandas, las humanidades, hoy en día hablamos de las ciencias STEAM, pero si uno se pone a analizar, todas las ciencias de una u otra manera tienen unos grados de relación. Yo en determinado momento a los estudiantes les exijo, así estén en secundaria, que sus trabajos o sus primeras citas de texto de lo que van de internet estén referenciados por normas APA. Dice, maestro, pero es que yo no voy a ser filósofo como usted, yo no voy a ser historiador, ¿por qué nos molestas tanto con todo lo de las normas APA y la rigurosidad de las citas? Le digo, hijo, el médico tiene que escribir y el médico también tendrá que sustentar su tesis doctoral. El ingeniero tiene que entregar informes de sus construcciones, de sus edificios. Entonces, creo que la escritura está atravesada también de manera general por otras profesiones. No creería que solamente debe aprender el escritor o el humanista a generar procesos de alta calidad en la escritura. No, creo que todos estamos llamados ahí. Encontré aquí elementos particulares. No los podemos leer todos, pero creo que nos quedan ahí en el Padlet para que ustedes de pronto los puedan checar después. ¿Hasta dónde llega la escuela en el contexto del saber? La escuela es un espacio donde obtenemos conocimientos determinados, yo diría indeterminados, que nos guíen a seguir aprendiendo dentro y fuera de ella. La escuela está a cargo de formar a cuánto
en cuanto a los conocimientos, y creo que siempre va más allá de todo, pero es importante tener siempre buenas herramientas con las cuales se nos puede ayudar y favorecer el aprendizaje de los alumnos. ¿Dónde aprendemos? De todo lo que vivimos se genera aprendizaje. Aprendemos de todo momento, aprendemos, complementamos en lo que conocemos en la vida, en cualquier experiencia, así es, aprendemos de la vida, pero también aprendemos de la muerte. La muerte también nos enseña. Ahí nos metemos de pronto en terrenos de la filosofía, pero creo que la muerte es un elemento también de aprendizaje. De tantos textos se me colapsó aquí el Padlet. Entonces, interesante los comentarios. Aprendemos del día a día, se aprende en todo contexto, en todos lados y en cualquier momento. Y como lo decía ahorita la compañera que nos habló ahorita, aprendemos de lo bueno y de lo malo. Lo cierto es que aprendemos en cualquier lugar. La diferencia es que en la escuela aprendemos destrezas y en la vida diaria aprendemos habilidades. Y lo contrario también, no crean, la escuela también nos enseña habilidades y en la casa también aprendemos destrezas. Eso es de mutua relación. Aprendemos en cualquier parte, en la casa, en la escuela, en la calle, en los medios de comunicación. De pronto no lo que quisiéramos que aprendan nuestros niños o nuestros estudiantes, pero se aprenden. Al fin y al cabo terminan siendo un lenguaje avasallador. Aprendemos en todos lados y cuando menos lo esperamos ya estamos aprendiendo algo nuevo. Así es. Nuestro diario vivir está lleno de lugares, de personas y de cosas donde aprendemos. El aprendizaje es un constructo social que se da cotidianamente. Y bueno, hay conceptos, me parece interesante que me hayan podido dar esa aportación. Listo, Carolina. Entonces ya hicimos un primer abordaje de apreciaciones, eso ya me da también una idea de lo que viene más adelante. Si me permites, vuelvo nuevamente pero miremos nuevamente acá para recoger nuevamente la información. Muy bien, muy bien. Me encantó el ejercicio de apreciación y de diagnóstico de conocimiento. De hecho, me están hasta dando una idea. Mi tesis doctoral es sobre músicas emergentes y las concepciones que tienen los jóvenes de la música. Entonces, creo que con un Padlet como aquí hice ahorita, compañeros, puede hacer un ejercicio de análisis impresionante de lo que puede ser recopilación de información. Bueno, volvemos nuevamente a nuestra presentación. Me encantó escucharlos y leerles sus conceptos. Vamos acá con otro elemento interesante. Entonces ya nos fuimos aquí con ¿cuál es el conocimiento que circula en la escuela? Y miren que muchos de ustedes ya terminaron apuntando a este. Nosotros le llamamos, en términos pedagógicos, cuando llegan los niños al aula, cuando llegan ustedes, que nosotros finalmente hacemos un proceso de diagnóstico. Y ese proceso de diagnóstico es verificar con qué contenidos, conocimientos o ideas a los estudiantes al aula de clase. Entonces, les hablaba ahorita de John Luke y les decía que no necesariamente el estudiante llega en blanco. Eso no es sino orientar dispositivos de contacto y el estudiante se va dando cuenta de que hay elementos de relación en cuanto al aprendizaje y la experiencia del maestro, pero de lo que ya también trae. Aprendemos en la escuela información de medios, los chicos llegan hablando de música, los chicos llegan hablando de cine, los estudiantes llegan a la escuela hablando de sus gustos mediáticos, hablando del TikTok, hablando de redes sociales. Creo que eso también ha llegado a la escuela y creo que no se trata de satanizar la tecnología, no se trata de satanizar los celulares, sino que en determinado momento más bien esa tecnología puede ser resultado de un análisis para saberla utilizar. De hecho, gracias a la tecnología, estamos unidos acá esta tarde. También está el conocimiento teórico, que es clave, es fundamental, reconocer lo que otros han hecho, lo que otros han escrito como acervo académico teórico, que llega también a la escuela, el conocimiento experiencial, llega a la vida, llegan los dolores, los desamores, llegan las habilidades,
llegan las destrezas, el niño que de pronto se le ha inculcado el arte, la música, la danza en su casa, pues llega a fortalecerlo en su escuela. Ocurre mucho que si el papá de pronto está inclinado por la línea musical, esos chicos donde el seno de la familia es el arte, pues están impregnados desde arte desde el seno de su casa. Y creo que alguien lo mencionó ahorita de las compañeras que habló, y es como desde la gestación estamos recibiendo percepciones para alimentar finalmente nuestro saber. Pero también aprendemos a generar trabajo colaborativo y conocimiento colaborativo, donde todos aprendemos de todos. Yo les decía ahorita, desde la mirada de Edgar Morán, donde hablamos del pensamiento complejo, donde no hay solamente una línea dentro de lo que significa aprender o una disciplina donde esté reorientado el conocimiento como verdad absoluta. No, creo que todas las disciplinas, todos los saberes confluyen en lo que en determinado momento recibimos bajo el concepto de conocimiento o sabiduría. Ahorita dimos un ejemplo de aprendizaje colaborativo. De pronto todos no alcanzaron a hablar, pero la mayoría de ustedes alcanzó a escribir. Entonces, creo incluso, me gustaría hasta recoger algunas apreciaciones para que los conceptos que ustedes me enviaron, podría yo empezar a trabajar de hoy en 8 días algunos elementos ahí para continuar el proceso de aprendizaje. Entonces, sería como la mirada. Bueno, yo recogí, creo que están incluso más parafraseadas. Tengo por acá el autor que me gustaría compartírselo, de Vivas, Educación y Conocimiento, y Sampieri. Entonces, lo que traté de recoger del documento que estuve leyendo para preparar la charla fueron 10 argumentos que favorecen la comunicación en el aula. Entonces, le voy a pedir el favor a la doctora Carolina que me ayude a leer los impares y yo leo los pares. Entonces, ayúdame a leer, Carolina, el número 1. Sí, claro, Salomón. El Por conocimiento favor. se explora, se interioriza y se aplica. Esa es la tarea del maestro y de la escuela a la hora de dar respuestas a la complejidad que implica la enseñanza. Bueno, entonces exploramos, relacionamos, generamos interacciones. No se trata de que el colegio llegue, al colegio o a la escuela llegue el conocimiento en sí. No sé, de hecho hasta me gustaría ahorita al final escucharlos. Ustedes tienen un debate muy fuerte en este momento sobre los libros de texto. Lo he mirado en redes, pero no sé exactamente, de pronto la doctora Carolina o algún estudiante que de manera muy resumida me pueda esclarecer qué es lo que está pasando con los libros de texto en México. Creo que incluso hay gente investigada y para mí me llama mucho la atención y es que en Colombia no tenemos libros de texto. Y ustedes que los tienen, ¿cuál es el dilema? ¿Qué es lo que está pasando con los libros de texto? No estoy viendo nada en la cámara, así es de que el que quiera hablar, tómese la palabra. ¿Alguien sabe qué es lo que sucedió con los libros de texto? Que no los quieren entregar, que hay unos Yo palos. te cuento un poquito, Salomón. Por Lo voy a favor. decir aquí porque estoy lejos de los chicos, porque yo Sí. participé en la elaboración de los libros de texto. Entonces, pues hubo una época del año en la que nos querían linchar a todos los que estuvimos involucrados en el proceso, porque Wow. así como ¿qué hicieron con los libros de texto, no? Entonces, me parece que la cuestión más fuerte es lo que tiene que ver con que terminó con muchas de las cuestiones que teníamos muy claras como profesores y que habíamos estado manejando desde hace muchos años, que tenía que ver con esto de asignaturas, ¿no? Español, matemáticas, ciencias naturales. Los nuevos libros de texto ya no están por asignaturas, se basan en proyectos, que son proyectos escolares, proyectos de aula y proyectos comunitarios. Estos proyectos se supone que involucran el trabajo, los comunitarios, por ejemplo, no solo del profesor y los niños, sino de los padres de familia y la gente que rodea la escuela. Pero ha sido muy difícil primero lidiar con esto porque no estábamos habituados a pensarlo así.
eso de entrada. Y luego la otra cuestión es que a pesar de que el método de proyectos desde Kilpatrick empezó a trabajarse en México como una idea de algo que podría funcionar, realmente no se ha aplicado en forma. Entonces, ahorita hablar de STEAM, hablar de aprendizaje por proyectos y de tenerlos ya reflejados en los libros de texto, sí para muchos maestros ha sido complejo. Creo que el golpe más duro ha sido que ya no tenemos las asignaturas y entonces no sabemos de dónde, como profesores de básica, no sabemos qué vamos a hacer en matemáticas o en español y en qué momento del proyecto realmente estamos trabajando con una asignatura o con otra. Me parece que esa es la El cuestión más dilema. fuerte. Sí, y hago referencia, primero, gracias, doctora Carolina, primero porque me interesaba saber y esclarecer un poquito, creo que este debate lo puedo llevar también a mi escuela y ya les voy a decir por qué. Entonces, les decía, y de pronto, sujetándonos a la consideración, dice, el conocimiento se explora, se interioriza y se aplica. No se trata de que tú le entregues al estudiante entonces solamente el libro o que le entregues la fotocopia y casi que el estudiante por autoestudio termine generando la abstracción. No, el maestro hace parte de la abstracción y el maestro hace parte de la interacción y la aplicación de ese conocimiento en un contexto. Pero les decía que me llama mucho la atención porque en Colombia, en los colegios oficiales, por lo menos donde yo estoy, no existen libros de texto. Nosotros desde hace muchos años no podemos manejar libros de texto. Hay libros en bibliotecas, hay bibliobancos de algunos textos especializados, sí hay editoriales, no digo que no, pero las editoriales con esos libros de texto le juegan solamente a instituciones privadas y a instituciones de monjas y sacerdotes. Entonces, desde esa perspectiva, ya le doy la palabra a Brianda, que está levantando la mano. Termino acá este apunte que me parece muy interesante. Y entonces, ¿qué hemos logrado nosotros? Sí, generamos proyectos, no hemos perdido las asignaturas. Pero, por ejemplo, nosotros ya no enseñamos historia, nosotros ya no enseñamos geografía, nosotros enseñamos ciencias sociales, que ahí sí hemos tenido una dificultad muy compleja, y es que se pierde el rigor de la disciplina. Cuando se trabaja el proyecto en pleno, en determinado momento la disciplina creo que pierde en determinada eje temático, en determinados contenidos, pierde protagonismo como tal. Es interesante lo de los proyectos, yo no digo que no. Casi que nos tocaría generar una búsqueda mediada para lograr entender cómo podríamos generar un refuerzo a la disciplina eh, sin desconocer que los proyectos colaborativos, los proyectos de investigación y los proyectos de habla deberían dar cuenta de esas disciplinas, sin perder el corazón y la columna vertebral de esas matemáticas, de esa historia, de ese español, de esa geografía y las ciencias que componen finalmente el currículo. Mira cómo lo estamos relacionando bien. No sé si alguien había levantado la mano ahorita que alcancé a mirar ahí por ahí un pantallazo. Sí. Brianda, levanta la Bueno, mano. Brianda, te escuchamos. Hola, buenas tardes, maestro. No, lo que pasó fue que se me trabó el internet y le estaba yo, estaba abriendo la pantalla y se levantó la mano y después ya no pude bajarla, pero fue un error mío. Pero acerca de lo que estaba diciendo la maestra Carolina, ahorita yo estoy en nivel preescolar y estoy trabajando por proyectos y la verdad es que se me hizo eh, súper práctico, muy dinámico, muy integrador, podemos hablar o podemos tocar desarrollar distintos saberes y habilidades tocando una temática, pero abordando diferentes campos. Entonces, la verdad es que retomo el comentario que decía mucho que hay que ponerle como corazón. Yo creo que a lo mejor por el desconocimiento, como decía la maestra Caro, de todo esto que está ahorita, en lo personal, yo llevo 8 años sin ejercer
pero me costó un poquito como de trabajo el reubicarme en lo nuevo, en lo que están, en los temas actuales, en cómo se planea ahorita, pero la verdad es que concluyo con que el hecho de que nosotros investiguemos, el hecho de que procuremos el saber, las preguntas que por ahí usted puso, para qué y por qué y cómo enseñamos, yo creo que eso hace que nosotros como docentes pongamos al alcance de los niños las herramientas para que ellos aprendan de acuerdo a su contexto lo que tienen que aprender. Muchísimas gracias. No, a ti. Maravilloso el error que se te bloqueó la pantalla. Imagínate todo lo que nos aportaste. Qué maravilla ese error. Muchas gracias. Interesante lo que nos estás planteando, pero también nos dejas en el ambiente una inquietud. Ustedes, mal que bien, que son docentes en formación, tienen de pronto la mente un poco más flexible, la mente se acomoda un poco más. No voy a desmeritarlo, mal lo haría, sería irrespetuoso en ese sentido, pero no crean, estimados estudiantes, para nosotros que ya llevamos unos añitos en la enseñanza, eso nos cuesta romper los paradigmas, romper la zona de confort. En determinado momento nos cuesta. Creo que líneas de investigación, educación de pronto desde interacción y proyectos, para ustedes de pronto sería, es un poco más fácil acomodarse a esos cambios. Lo digo por mí, porque pues obviamente yo fui uno de los que critiqué fuertemente que se me acabara la historia y se me acabara la geografía. Pues hoy en día ya me adapté y sí trabajo la historia, pero la trabajo desde los proyectos. Pero no crean, esos cambios son fuertes y yo sé que Carolina también lo entiende de pronto desde un elemento, desde esa perspectiva. Nos vamos con la segunda. Dice, las ciencias del conocimiento se debe generar como un acto democrático. La ciencia debe estar al alcance de todos. Yo hacía un comentario estos días en Guadalajara con unos maestros y me decían, Salomón, no entendemos por qué usted dice que hay unas escuelas estrato 0, hay escuelas estrato 1 y 2 y está la educación elitista. Yo le decía, en Colombia existe. Las escuelas públicas son para los estratos 1 y 2. La educación media está en manos de colegios de sacerdotes y educación religiosa. Y la educación de procesos de investigación fuerte, intercambios de inglés en otros países, está están los colegios de secundaria de los colegios y los centros de estudio elitistas. Entonces, la razón de ser de la escuela y del conocimiento es que debería ser aparentemente democrática. Las clases sociales, los gobiernos, la misma exclusión que generan nuestras sociedades poco igualitarias y excluyentes, deberíamos hablar de instituciones incluyentes, hacen denotar que el conocimiento no es democrático. Y lo hablábamos también por ahí de unos elementos que leía, de cómo la educación lancasteriana en determinado momento para las clases bajas les enseñaban catecismo y les enseñaban religión, porque finalmente era clase para obreros, pero en las escuelas de pronto de niños con otros recursos económicos, en esa escuela lancasteriana, también ocurrió en mi país, ya se les enseñaba literatura, se les enseñaba artes. Entonces, la razón de ser del conocimiento debe determinarse como un acto democrático, pero en la realidad, repito, no ocurre. Entonces son elementos aquí que desde la percepción de investigación en el aula nos pueden estar dando ya miradas de lo que concebimos como educación. Doctora Carolina, el número 3. El conocimiento es dinámico, viaja en contextos y con distintas maneras de aprehensión. Así es, el conocimiento viaja en el tiempo, el conocimiento en cada cultura, a pesar de que es el mismo, las culturas tienen distintas maneras de aprehensión, de percibirlo, de adaptarlo. Sé incluso de algunos países, y hablábamos ahorita de Oriente Medio, donde obviamente el conocimiento occidental entra a tener como otras dinámicas diferentes. De hecho, se enseña al interior de muchas de estas escuelas
el Corán, toda la mirada desde la cultura musulmana. En mi país se sigue enseñando religión, los maestros nos hemos negado a esa religión de catecismo, entonces enseñamos cultura religiosa, pero si tú miras una libreta de calificaciones de mi país, ahí está educación religiosa y moral, y no se ha logrado por más cambios que hemos querido. Creo que en México ustedes han logrado avanzar un poco en ese sentido, no porque la educación religiosa sea mala, sino porque me parece que un Estado laico y un Estado en estas líneas de una condición un poco más civilizatoria y más abierta, debería tener otras miradas distintas para no cerrar y no cuadricular el conocimiento, y más en ese tipo de asignaturas que terminan siendo más de un elemento de conciencia, más que de catecismo, religión y estas cosas. Yo me voy con el 4. El conocimiento se construye de manera colectiva. Cada aporte alimenta la aportación social. Entonces, desde la invención de la Internet como un invento posterior a la Segunda Guerra Mundial, mire a dónde han llegado las telecomunicaciones, la Internet, hasta el punto de reemplazar fronteras, latitudes y poder estar aprendiendo de esta manera. Creo que ese es un elemento muy interesante. De pronto, si ustedes en el camino a nivel de una investigación de especialización o maestría, pueden retomar el sentido en que tenemos que entender que la pandemia, esta evolución de las tecnologías, le están dando otro viraje en la escuela. Yo soy de los que estoy promoviendo, por ejemplo, en mi país, de que no pegarnos a la educación híbrida necesariamente, pero creo que al pegarnos a la educación en línea, pero sí entender que la educación híbrida puede ser una salida. Mire, si no fuera por eso no estaríamos compartiendo en este momento. Entonces, quien dio e inventó, generó de pronto este tipo de herramientas, pues primero, no sé si esté vivo, qué colectivo, qué gentes finalmente lo hicieron por décadas enteras, deben estar muy maravillados de que el conocimiento viaja en este momento y se adapta y se construye de manera colectiva. Puede ser que nosotros no seamos los expertos en informática, pero estamos utilizando finalmente las nuevas tecnologías al servicio de la educación. Número 5. Las comunidades, desde su propio acervo cultural, aportan al patrimonio el saber y a la misma identidad. Bueno, entonces cada cultura, cada acervo social y cultural hacen parte finalmente de la cultura que no se puede perder. Con esta quinta consideración voy a compartirles prometido que les voy a compartir el libro en línea de Maestros de Carne y Hueso, y prometido, ese lo trabajé esta mañana, creo que nos puede dar una mirada muy interesante, estimados estudiantes, de lo que es la escuela hoy. Y es un documental de un historiador ecuatoriano que se llama Benjamín Carrión. El documental dura 4 minutos, se llama Cuervos. De hecho, lo tenía aquí en una pantalla para mirarlo, pero vuelvo y repito, tengo un internet muy débil y no me voy a arriesgar en este momento a videos muy pesados porque puedo perder la conexión, pero lo pueden mirar muy bien en su WhatsApp. Ahorita al final, cuando nos desconectemos, les recomiendo la mirada de la nueva escuela que tiene el maestro Benjamín Carrión. Creo que se van a disfrutar ese video. Y de paso me comprometo ya con un segundo aporte que quiero hacerles a ustedes. Entonces, ojo con el acervo cultural, cuidado con lo que significa el concepto de memoria, porque creo que la memoria y la cultura es lo que nos hace identitarios y es lo que nos diferencia finalmente de otras connotaciones culturales, sobre todo otros continentes. A nivel latinoamericano nos diferenciamos, no digo que no, tenemos prácticas distintas que en determinado momento nos hacen diferentes, pero también hay muchos elementos coincidentes en ese sentido. Número 6. Los niños los niños en las aulas reciben conocimiento, el cual se inserta en sus propios imaginarios, también valioso a la hora de generar interacciones y preconceptos. Entonces, desde esa perspectiva, el niño recibe conocimiento en las aulas, pero él ya trae esos conocimientos previos. Lo hemos analizado ahorita en otros elementos que trabajamos ahorita. Y de hecho, trae sus gustos musicales, sus modas, sus frases.
y si hay una frase en una novela de moda, a veces esa frase también llega a la escuela. Entonces, creo que hay un elemento también de mutua interacción y es el conocimiento formal con el conocimiento experiencial. Número 7. El aula debe ir más allá de las cuatro paredes, por lo que se aprende de la calle, de los medios, de la familia y de la misma interacción humana. Bueno, creo que yo puedo dar cuenta de ello. El aula va más allá del salón de clase. Y si el maestro en determinado momento logra entender que el patrimonio, que los medios, que sus colegas, que otras experiencias alimentan su conocimiento, ese aprendizaje, es válido. Entonces, son como los estadios, las distintas maneras a donde llega finalmente el conocimiento y todo es susceptible de ser investigado. Yo sé de colegas que han trabajado, por ejemplo, maestrías en comunicación en Colombia, donde le hacen seguimiento a los partidos de fútbol como elementos de identidad cultural deportiva de un país. Otra maestra, me acuerdo que hizo, y hace muchos años, eso lo recuerdo muy bien, primero porque le leí su tesis y segundo porque me parecía muy interesante, era cómo los niños aprendían a describir los personajes de Betty la Fea a partir de los medios, como era lo que miraban los niños. Ella hizo un trabajo un poco sobre el fenómeno televisivo, de hecho se basó en una mexicana, se llama Yolanda Covarrubias, donde Yolanda Covarrubias tiene un texto muy, muy bonito que se llama la novela, ¿En dónde quedó? Y era para precisamente maestros de comunicación y maestros de literatura que estudian este fenómeno de medios. Y tengo un amigo, creo que Carolina lo conoce, aquí en Guadalajara, se llama Carlos Villarroel, y él estudió el concepto y las prácticas de compadrazgo, qué significa ser compadre en México, la historia y la tradición del compadrazgo como tesis doctoral. Entonces, miren, les estoy hablando de temas emergentes que no necesariamente son de un contenido particular, sino que se salen del espectro del salón y de las cuatro paredes. Aquí ya en el número 8 vamos a entrar a hacer un análisis desde lo que también nos convoca. Dice el cuaderno, las libretas, los apuntes son un instrumento más a la hora de sistematizar las experiencias de clase. Son un instrumento más de los tantos que existen a la hora de sistematizar las experiencias de clase. Entonces, una libreta, un álbum de dibujos, una carpeta donde se coloca el repositorio de los trabajos del año, es susceptible de sistematizarse y de analizarse también. Número 9, Carolina. El maestro, conjuntamente con sus estudiantes, deben generar distintas formas de aprender que van de la mano con las diferentes formas de enseñar. Por ello, un aprendizaje basado en problemas y de orden colaborativo apunta a una tendencia moderna en la tarea educativa. Bueno, se llama problematizar el aprendizaje. Lo que nos compartió ahorita Brianda. Ella está maravillada de cómo con los niños de preescolar logró generar interacciones con otras ciencias y a partir de un proyecto en particular. Creo que Brianda lo logró entender en el sentido de las interacciones desde el arte, desde la expresión, qué sé yo, desde sus primeras letras alrededor de un proyecto. Entonces, esa línea de problematizar el aprendizaje es muy interesante porque el aprendizaje no se queda solamente en lo teórico, sino que se queda también en lo práctico, en el quehacer, en lo que implica relacionar el contenido y relacionar los conceptos a partir de ese currículo que alimenta finalmente la tarea educativa. Y terminamos con el número 10, de hecho, lo transcribí, creo que esta mañana un poquito a la carrera, tratando de resumir la teoría de Vives y de Sampieri, pero muy acomodado a la charla de hoy, por eso me fueron algunos detallitos de ortografía, pero ahí lo estoy arreglando, lo estoy puliendo, pero si alguien lo necesita, estos argumentos que favorecen la investigación, lo puede tomar con todo el gusto porque es mío. Y el último dice, los recursos, las metodologías que están al servicio de la innovación se hacen valiosos en la medida en que las mediaciones generen acercamientos a la labor educativa, donde todos somos responsables.
Entonces aquí hablo de mediaciones. Acuérdese que cuando nosotros hablamos de mediaciones, de pronto si alguien está interesado en trabajar medios de comunicación, en trabajar TICs, hay un investigador colombo español muy bueno, se llama Jesús Martín Barbero. Jesús Martín Barbero, pues yo digo que en Colombia considero que es el teórico y el padre de las mediaciones. Escribió creo que alrededor de 10 obras en relación a cómo las nuevas tecnologías y cómo los medios de comunicación, de hecho el proyecto de música yo lo trato de relacionar mucho con Barbero, en el sentido en que él da herramientas de una manera multidisciplinar de cómo los medios alimentan finalmente la dinámica, las metodologías de la escuela. Yo les decía ahorita que no se trata de satanizar finalmente los recursos, sino más bien de darles una mirada pedagógica y un acercamiento por lo menos bien pensado a lo que significa el trabajo desde el aula. Entonces, estos 10 argumentos me parecen interesantes en esta discusión y análisis que tenemos. Ya metiéndonos, sí señora. Te cuento que ya encontré el video, no sé si nos quieras a todos dejar que lo veamos aquí, el de cuervos. Ah, fenomenal. De pronto si tienes ahí la posibilidad de compartirlo, mucho mejor. Y tiene 4 minutos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Podemos ir concluyendo con él. No importa que me queden unas diapositivas para dentro de 8 años, no pasa nada, pero quiero que esa mirada de la escuela, donde en últimas Benjamín Carrión nos dice, es necesario que la escuela se llene de poesía, es necesario que la escuela se llene de música. De hecho, me llama mucho la atención porque algunos de las imágenes hacen parte también, creo que de la obra de Diego Rivera, un poco por la línea del concepto, y pues se los comparto a ustedes, y es que la admiración por el arte mexicano a nivel latinoamericano es muy grande. En el caso colombiano nosotros admiramos mucho esa valoración que desde el arte pues ustedes le dan finalmente a sus artistas y a sus obras. Miremos los 4 minuticos de Benjamín Carrión. Muchas gracias. Cría cuervos. Nunca quiso escucharme. La cultura es el eje transversal de toda transformación revolucionaria. Un pueblo sin cultura solamente podrá aspirar al cemento armado y al último modelo de carro. La nueva clase media olvida pronto a quien posibilitó su ascenso y se convierte en estrella semanal del supermercado. La competencia empieza a ser la ideología de los más media y el vestido de marca se transforma en su piel. Dios es el mercado, el centro comercial la nueva iglesia y el cliente su esclavo fiel. La honradez, la lealtad, la solidaridad son lobos esteparios arruinados. El pueblo, gordo de avaricia, tambaleándose en la nueva realidad, no sabe qué hacer con lo que tiene. Le han caído del cielo los hospitales, las universidades, las carreteras, el trabajo, el sueldo mensual, las pensiones. Ahora sí puede carajear, ahora sí puede insultar, solazarse y manifestar su ego escondido. Ahora nadie le ningunea, puede hasta dilapidar y enseñorearse y pervertirse, porque es su derecho. Nadie le quita su derecho. El Estado vigila y propone su derecho. Se le entregó el pez sin enseñarle a pescar, analfabeto de principios y de símbolos. Su egoísmo, su individualidad, su mediocridad, su ambición están garantizadas. Nunca quiso escucharme. Lo primero que define y permite una transformación es la cultura. Y la cultura es la percepción que tenemos del mundo, la forma en la que accedemos al otro, la posibilidad de llenar el espíritu de una sensibilidad bondadosa. Es la fuente de nuestro comportamiento y la herramienta para manejar el buen vivir en la sociedad, en la comunidad, el aprendizaje diario de la generosidad y el respeto al otro. En la televisión, denigrantes estereotipos de nosotros mismos. En el cine, la manera más sofisticada de asesinar a tu padre. En la política, falsos profetas.
En la administración pública, prestidigitadores del hurto. En la escuela, el implacable ejemplo de las drogas. En la familia, la violencia y el alcohol como un mueble más. En la vida cotidiana, la grosería, el trato burdo, el insulto brutal. Amores eternos que terminan en la comisaría. Deseos de que a nuestros hermanos les azote otro terremoto por no pensar como uno. Por eso hay que llegar al pueblo con humildad. Por eso hay que tocar sus resortes guardados para que salte su sensibilidad. Por eso hay que llenarlo de poesía y de música, y de literatura y de teatro, y de la sabiduría y el ejemplo de los hombres y mujeres que construyeron la patria. Por eso hay que poner en sus manos el arte, la ética, la estética, porque si para algo sirve la cultura, es justamente para eso, para sensibilizarnos, para hacernos más comprensivos e incluyentes. Nunca quiso escucharme. Y ahora la ceguera de un pueblo aturdido, de un pueblo al que no se le dio la oportunidad de abrir su corazón a la cultura, da cabezazos, grita y blasfema, sintiéndose olvidado y herido, dispuesto a sacarte los ojos. Bueno, yo creo que ahorita sí entienden por qué tenía ganas de que lo vieran. Esa es la sociedad que nos tocó, muchachos. Esa es la sociedad a la que estamos llamados a transformar de una u otra manera. No sé si hay alguna percepción de alguien que quiera decir, me llamó la atención este pedacito. O si valió la pena que la doctora Carolina nos hubiera ayudado ahí a colocarlo. Damar, Sí, levantó hola, la mano. buenas tardes. Me Sí. llamó mucho la atención la última parte y de hecho hice algunas anotaciones y de entre ellas rescato que la cultura sensibiliza y hace comprensivas e incluyentes a las sociedades. Me llama demasiado la atención porque creo que precisamente en conocer la cultura en donde vivimos, de nuestro país, de nuestros pueblos, nos permite conocer más allá, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos en realidad. Yo crecí en un pueblo donde se manejan muchas tradiciones y costumbres y nunca me había dado la oportunidad de conocerlas a fondo. Y ahora que las estoy conociendo, se me abre un mundo de muchísima información, de mucha cultura, de mucha tradición y que entiendo por qué muchas cosas se hacen en mi pueblo en el que crecí, llevo 23 años y desconocía por completo. Entonces nos abre un panorama distinto y de mucho aprendizaje. Muy bien, Damar, muy bien y muy interesante. Creo que, y lo hablamos ahorita, nunca es tarde para aprender y sobre todo nunca es tarde para valorar esa riqueza que tenías, que tienes ahí y que a veces desafortunadamente uno no valora. Al fin y al cabo, nadie valora lo que no conoce. Es decir, si no somos conscientes del patrimonio, si no somos conscientes de esa riqueza y y de esa identidad nacional, pues nunca la vamos a valorar. Alguien me levantó ahorita la mano de Polo y cerramos con Rocío. De Polo algo, no sé. Entonces, Rocío, te doy el micrófono y ya vamos concretando aquí en conclusiones. Hola, buenas noches. Hola, Rocío, Yo ¿cómo estás? llegué a trabajar a una localidad o comunidad. ¿Sí me escucha? Sí, Ok, tengo problemas con el internet. Yo llegué a trabajar a una comunidad o localidad donde había o hay culturas arraigadas muy sobresalientes, pero sin embargo, ahorita que vi el video me llamó mucho la atención porque también depende de las personas que llegan de otros lugares que no comparten esa riqueza del lugar que de otras personas que viven ahí y que tienen ahí muchos años, valoran, puesto que llegan y quieren romper paradigmas, quieren romper con esa cultura.
Y por ejemplo, hay maestros ahí en esa escuela que conocen las culturas de cómo llevar, por ejemplo, en este caso, conmemorar el Día de Muertos, que es la fecha próxima. Entonces, llega, ejemplo, el líder de esa escuela, ¿no? Por no mencionar nombres, y cambia totalmente de un altar gigante y así bien elaborado, que maneje todos los elementos y ella solamente por cumplir, o en este caso el líder, la líder, solamente es un altar así cualquiera, ¿no? Esta persona no valora la cultura de ese lugar y es lo que vamos perdiendo, o sea, el hecho de respetar esas culturas que nos hacen ser personas más conscientes, más humildes y en este caso ir valorando la riqueza de nuestro país, o sea, que vamos perdiendo por ese tipo de personas que a veces por ser un poquito jerarquía arriba, no nos permiten opinar sobre esa situación. Y ahorita vino a mi mente esos momentos donde pues yo soy maestra interina y muchas veces mi opinión no era tomada en cuenta. Entonces yo me quedaba viendo pues los puntos, ¿no? Maestros antiguos, directores, así, donde pues realmente no se puede opinar, pero tengo o valoro con ese video, valoro que tenemos una cultura muy rica en nuestro país y que pues hoy en día, desafortunadamente por ese tipo de personas también se está perdiendo. Esa es mi aportación, Así, maestra. sí, así es. Gracias, Rocío. Y no te preocupes, de la voz no escuchada, de la opinión silenciada o de la opinión ignorada. Creo que todos hemos pasado por ahí. Solamente te comparto algo. Mi proyecto de música hace muchos años fue criticado. En su momento no se creía, o sea, un maestro de historia, un maestro de filosofía, ¿qué tiene que ver con música si usted no es músico? Pero pues en el camino me puse a leer y resulta que la etnomusicología es una ciencia y es una ciencia susceptible de ser pensada, una ciencia de que se puede construir con el acervo cultural y con el acervo musical de los pueblos, donde antropológicamente la música hace parte de la historia, de la sociología de los pueblos. Y pues empecé a escribir, empecé a venir aquí a su país, y creo que me tocó posesionarme afuera para que creyeran finalmente en lo que yo estaba haciendo. Pues ya no me dicen nada, pero en su momento fue una lucha. Entonces, ese proyecto que tienes en mente, esa idea o esa metodología que tienes en mente, hay que seguirla leyendo, hay que seguirla construyendo. Yo siempre digo, si alguien de pronto, qué sé yo, tiene idea de enseñar matemáticas con juegos tradicionales, no sé, alguien que quiera trabajar español a partir de rescate de rondas infantiles. Investiga hoy en día, encuentra uno el material muy fácil en internet. Es decir, ya tienes el nombre. Desarrollo comunicativo a partir del estudio de las rondas infantiles. Ya tienes el nombre. A ese proyecto, colócale un apellido y el apellido es susténtalo pedagógicamente. Que cuando tú tengas una experiencia y cuando le des un sustento pedagógico de una corriente pedagógica de un teórico, tu proyecto no lo para nadie, para que termines en Colombia dictando conferencias sobre lo que estás haciendo. Ahí les cuento, pero nunca paren en ese proyecto o en esa iniciativa de medio ambiente que tienen de pronto algunos para una visión altruista de recuperar recursos o el planeta. De pronto no vamos a recuperar el planeta, pero con que recuperemos el jardín de nuestra casa y de nuestra escuela con la huerta escolar o con la milpa, como le llaman ustedes, ya están haciendo un ejercicio interesante para poder construir una mirada desde las ciencias naturales y una mirada desde la ecología, sobre todo con los niños. Entonces, no te sientas mal, Rocío, si no te escuchan. Luchan tu proyecto, lucha tu iniciativa y sácala finalmente adelante. Voy a ir acá mirando de pronto la pantalla y quiero cerrar con esto. Voy a cerrar con, es un paralelo que encontré de una obra de González y Ruiz, donde están hablando de una caracterización de los dos modelos. Inicialmente, el modelo cualitativo, que yo sé que ustedes los han trabajado, yo sé que ustedes los han mirado, pero creo que no va de más hacer de pronto el sustento desde lo que implican los modelos
los métodos de investigación desde la perspectiva de la interacción de los proyectos de aula. Un poco mirando la investigación cualitativa, que se centra en la fenomenología y la comprensión, es medible, dice que no tiene referentes de observación naturalista y sin control, hace inferencia en datos, va más allá incluso de lo que podría ser la estadística, en el sentido en que puede permitir que el investigador genere conjeturas, que el investigador genere apreciaciones o preconceptos desde la perspectiva del abordaje y la investigación. Cualquier elemento, yo por ejemplo podría decir que los insumos, los conceptos que ustedes me compartieron ahorita de sus percepciones de educación y el papel y el lugar de enunciación de la escuela, para mí sería, en otro contexto, pues antes no tengo el tiempo, pero en otro contexto sería muy interesante para trabajar investigación cualitativa, porque son sus opiniones y hay una riqueza finalmente en esas opiniones y en esos textos. Hay una mirada holística, hablamos ahorita desde la mirada holística y el pensamiento complejo de Edgar Morin, y hacen parte de una realidad dinámica y cambiante. A diferencia de la investigación cualitativa, pues obviamente dentro de estas miradas de los métodos, hoy en día incluso estamos hablando de percepciones mixtas o híbridas, donde ya se entran a fusionar métodos cualitativos con métodos cuantitativos, pero pues obviamente un maestro de matemáticas, un maestro que quiera trabajar algunas estadísticas de economía, esa mirada probabilística, esa mirada medible y de elementos de control, pues obviamente ya hacen parte de esa perspectiva cuantitativa. Menciono ahí que se debe confirmar, debe generar inferencias, es deductiva, los datos son sólidos y repetibles, generaliza, particulariza y hace parte de una realidad estática. Entonces, no voy a avanzar con el otro, que el otro tiene que ver sobre ventajas y desventajas del método cualitativo cuantitativo, pero lo voy a dejar de hoy en 8 días que ya nos estamos encontrando. Quiero cerrar con esto, quiero cerrar con un pantallazo que tengo por acá, porque no me interesa correr, más bien me interesa que tengamos la posibilidad de dejar como algunas conclusiones un poco más firmes, no a la carrera, sino que tengan de pronto algunos elementos de comprensión. Yo le voy a compartir a la doctora Carolina el pantallazo de una tarea con la que vamos a arrancar de hoy en 8 días. Y van a observar ya en la tranquilidad de sus casas, también es un video corto, y van a generar unas ideas en relación a un video que tengo acá. Ya les comparto también el enlace. Y van a elaborar esta rejilla. Y a esta rejilla me le van a ubicar la idea central, cuál es el problema que trata el video, cuál es la posible solución a ese problema, a quién va dirigido en ese video, qué sujetos participan en ese video y quién lo realiza. Un poco por la línea de trabajar, esto se llama esquema, este esquema se llama esquema actancial, y lo puedes trabajar para una obra literaria, lo puedes trabajar para una película de cine. Yo lo estoy adaptando aquí para un documental corto de educación, y pues obviamente si estamos hablando del problema, estamos hablando también de método científico. Entonces, quiero que lo miren, quiero que lo interioricen, y de hoy en 8 días arrancaríamos con el desglose de este cuadro, ya desde las percepciones que cada uno en el camino encontró. Entonces, ya la doctora Carolina me ayudó, ya les envié el de Benjamín Carrión, ya lo enviamos y lo podemos mirar. Me queda pendiente, ahorita se los voy a enviar, tan pronto haga aquí el corte, con maestros de carne y hueso, y este video en particular, que entre comillas, sería la tarea con la que empezaríamos el diálogo de hoy en 8 días, poco para seguir avanzando en lo de procesos de investigación. Por lo demás, creo que voy a terminar unos minuticos antes con esta frase.
Dice, por el tiempo compartido, gracias, por el reto de lo que significa formarse como esta nueva generación de maestros que tienen a sus hombros la formación y la transformación social. Entonces, quería cerrar con el encuentro con esta frase, un poco por el sentido de darles las gracias al ejercicio de haber compartido esta tarde algunos elementos de investigación y sobre todo, como les dije cuando inicié, algunos elementos de inspiración. Entonces, gracias y nos estamos viendo de hoy en 8 días ya desde la fría Bogotá, aunque Zacatecas es fría, me ha parecido como coincidente al frío de mi capital. Entonces, mil gracias. No sé si hay algún comentario, Carolina, lo que me tengo que desplazar ahorita a la normal Ávila Camacho, pero entonces hacemos el ejercicio Está bien, de cerrar Salomón. formal. Ya me enviaste los materiales, yo se los comparto en el chat de WhatsApp que tenemos. Ya te los envío. Sí, para que todos ellos puedan avanzar con la tarea. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás súper ocupado estos días, pero agradecemos que nos hayas abierto este espacio para hablar con nosotros, para compartirnos lo que has estado investigando y sobre todo que todos tengamos muy claro esto, que no se necesita ser una élite de investigador, no se necesita ser SNI, no se necesita estar en un cuerpo académico. Todo lo que pasa en nuestras aulas es factible de ser investigado. Y por supuesto, es factible de ser publicado. Salomón, muchísimas gracias. En realidad no nos regalas mucho tiempo, solo 5 minutitos que te faltaban. Deseamos que te vaya muy bien en tu estancia en México y nos vemos muy pronto, seguramente, la próxima semana. Bueno, a ustedes un abrazo gigante. Reciban el abrazo y el saludo fraterno de un colombiano que los quiere mucho, a su país, a la gente y a todos los colegas maravillosos que siempre me reciben por estas tierras. Ojalá algún día puedan hacer por allá su intercambio en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en la Universidad Distrital, que puedan de pronto hacer su último semestre en otro lugar. Los viajes estiran la mente y los viajes permiten que fluya el conocimiento de manera maravillosa. Entonces, ojalá puedan viajar algún día a hacer sus estancias a otro lado. Siempre contarán ahí con un servidor. Mil gracias, Carolina. Ya envío el documento y me retiro de la conferencia. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta muy pronto, Salomón. Te queremos. Cuídate. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias.